Hola, buenas noches amigos, como les había contado, eh, quiero contarles a ustedes en este momento, eh, comentarles lo que fue la condena de José Miguel Narváez, exdirector del DAS de la administración de Álvaro Uribe Vélez, en los tiempos de Álvaro Uribe Vélez. Hoy fue condenado a 8 años de prisión. Hoy, por fin, de muchos años, de haber aportado pruebas, de haber insistido, de haber inclusive, de haberle dicho a la justicia que el sitio de reclusión no era el adecuado para un criminal del tamaño de José Miguel Narváez. Hoy por fin, digamos, podemos sentir algo de, no de felicidad, yo creo que esto no da felicidad, sino de tranquilidad eh, en el hecho de que por fin veamos una pequeña luz de justicia en en un mar de impunidad, porque eso es lo que ha sido las investigaciones por las interceptaciones ilegales del DAS. Quiero saludar en este momento a Yancy Ramírez, a Dieguito Herrera, a Mónica Humana, también a Rafael Escayón Miranda, a Camila Castaño, a Andrés Tocua. Pasen la voz porque puede ser una conversación bien reveladora la que podamos tener esta noche. Yo lamento, por ejemplo, yo lamento mucho que algunos medios de comunicación no hayan tenido en cuenta nombrar a las víctimas de la cacería criminal de José Miguel Narváez. Fueron más de 300 defensores de derechos humanos, pero hubo casos emblemáticos. Ustedes recordarán que Álvaro Uribe Vélez nos señalaba de terroristas, aliados del terrorismo, en la mañana y por la noche era el DAS el que orquestaba toda una campaña, toda una cacería criminal en contra nuestra. Yo también quiero saludarlos y decirles que si tienen preguntas, bienvenidas. Voy a ver si alcanzo a responderlas. Gracias a Jair Ramírez, gracias a Joan Manuel, a Nando Vargas, a Sebastián Romero. Un saludo a la localidad de Usme. En fin, ¿cómo está? Díganme cómo está llegando en este momento la señal de audio y video. A Charlie Herper, muchísimas gracias. A Jair, a Ricardo Pajarito, a Yancy nuevamente, a Edwin Pulido, José Fabián. Cuéntenme, un abrazo a Jumbo Valle, a Carlos Palacio. Cuéntenme cómo está llegando la señal de audio y video. La señal es buena, gracias Andrés. Charlie Cefino. Saludos a Ibagué también, por supuesto. Bueno, comencemos esta historia. ¿Les parece? Nosotros en el año 2003 montamos el programa de televisión Contravía. Lo montamos con unas expectativas y con unos sueños grandísimos. Lo monté cumpliendo una promesa que le había hecho a mi hija, a mi familia en el exilio. Yo dije, yo regreso al país a montar mi propio programa de televisión y así fue. El 20 de julio del 2003 lo lanzamos al aire. Con la firme claridad de que en esos momentos en que arreciaba la guerra se necesitaba un programa de televisión que sacara las cámaras de los estudios para recorrer las regiones, que es donde se lleva a cabo la guerra. Así de sencillo. Nos propusimos en ese programa ser la voz de las víctimas y denunciar a los violadores de derechos humanos. Pero nunca imaginamos que el costo de haber lanzado ese programa de televisión llamado Contravía nos iba
valga la redundancia, nos iba a costar a quitar el sueño, nos iba a costar una cacería criminal que hasta el día de hoy no termina. Nos iba a costar una campaña de desprestigio tan grande por diferentes medios, formas y modos que hasta hoy no termina. Sin embargo, hoy en medio de un mar de impunidad vemos una luz de esperanza. La condena a José Miguel Narváez, subdirector del DAS en la administración de Álvaro Uribe Vélez. ¿Podrá ser segura y democrática la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez cuando usó su policía secreta, el DAS, la usó para perseguir a la oposición? ¿Podrá llamarse seguridad democrática? ¿Podrá haberse fortalecido la democracia cuando destitucionalizó la inteligencia nacional para perseguir al opositor político? Yo no lo creo. Por eso no creo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez haya aportado al fortalecimiento de la democracia. Es todo lo contrario. Nos metimos en el ojo del huracán el 20 de julio del 2003. De pronto, mi camarógrafo, un amigo que quiero mucho, Alexander Restrepo, en una oportunidad levantó el teléfono de nuestra oficina, una pequeña oficina de no más de 40 metros cuadrados, contravía, búnker de la esperanza, resistencia a los afectos, resistencia de dignidad, porque eso fue contravía frente a la arremetida más criminal que cometieron contra nosotros desde el DAS. Desde esa pequeña oficina, un día se levantó el teléfono y escucharon al otro lado de la línea que alguien decía, grabando, grabando, grabando. Desde allí empezaron los temores, las sospechas de que algo no estaba bien. De pronto en las tardes a nuestros practicantes de la Universidad Javeriana, jóvenes de la Universidad Minuto, empezaron a detenerlos en las calles personas extrañas, hombres, y a decirles qué hacían metiéndose con Holman Morris, qué hacían que iban a tener problemas. De pronto en las tardes durante estos años, a partir del 2003, jóvenes extraños detenían a mi madre y le ayudaban supuestamente a cruzar la calle, pero en medio, cuando cruzaban la calle, le decían, dígale a su hijo que se cuide. Cosas muy extrañas empezaron a pasar. Pero el 16 de mayo del año, antes de eso, en agosto del 2004, soy detenido en el río Putumayo con el periodista italo-peruano Guillermo Galdós. Somos detenidos por la Armada Nacional, somos detenidos desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Nos quitan el material periodístico, nos dicen que era para revisar el material, en fin, una gran cantidad de mentiras. Y esta fue otro motivo de sospecha, nos estaban siguiendo. Alguien puede decir, ¿y qué hacían en el Putumayo? Periodismo hacíamos en el Putumayo. Entonces, una cantidad de hechos que explotaron el 16 de mayo del 2005. Un saludo a Cristian Steve, a Jair Ramírez, a Rafael Escayón, en este momento un saludo a Cartagena. Ok, los buenos somos más, Andrés Camilo, por supuesto. Continúo la historia, estamos en mayo del 2005. ¿Qué había pasado en febrero del 2005? ¿Saben qué había pasado? Los paramilitares, en complicidad con el ejército, habían asesinado a 4 niños y a líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La comunidad inmediatamente señaló
que los asesinatos se habían cometido por miembros del ejército y paramilitares. Un abrazo a Cartago en este momento. Me encanta ese hashtag, Paul. Hashtag Uribe y sus chuzadas. Bueno que lo pongan en este momento. Hashtag Uribe y sus chuzadas. Pero sigamos. Mataron a unos líderes, a sus niños, los descuartizaron delante de sus padres. Los campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó inmediatamente denunciaron al ejército y a los paramilitares. Cuando yo me enteré, lloré, claro. Conozco a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde 1996, desde el momento de su fundación. He conocido su esperanza, sus tragedias, pero sobre todo su dignidad. Cuando se produce la masacre no pudimos viajar a San José de Apartadó porque no teníamos dinero para los tiquetes. Nos tocó esperar un mes para conseguir los tiquetes, poder viajar con el equipo y al fin viajamos. Y nos metimos hasta la vereda La Resbalosa, donde se cometió el crimen con los campesinos. Y Contravía hizo el primer documental, reportaje de media hora sobre los asesinatos. Ya se habían hecho algunas crónicas, pero también la maquinaria informativa del ejército, la maquinaria de propaganda, había lanzado toda una ofensiva para convertir a los campesinos, a las víctimas, en victimarios. Habían lanzado toda una ofensiva para revictimizarlos completamente. Entonces, nosotros hicimos el programa. Fue muy doloroso, fue muy doloroso. Yo los invito a que lo vean. Es un programa insignia de Contravía. La masacre de San José de Apartadó lo pueden encontrar por YouTube, si la memoria no me traiciona. Un mes después de haber publicado, semanas después de haber publicado ese documental, me llegaron coronas fúnebres amenazándome a mi casa. Un poquito más y le entregan las coronas fúnebres a la niñera de mi hijo menor, que para esa época no había cumplido 1 año de edad. A Cúcuta, un abrazo grande en este momento. Ese mismo día amenazaron a Daniel Coronel y a Carlos Lozano. A los 3, a la misma hora, al mismo tiempo, lo que demostraba que había sido una acción coordinada. La corona fúnebre me la entregan a las 7 de la noche en mi apartamento. Dicen, por condolencias por la muerte de Holman Morris. En fin. ¿Saben lo que encontramos en los expedientes del DAS? ¿Saben lo que encontramos? Con un dolor inmenso. Haber encontrado las órdenes semanas antes de que llegaran las amenazas de que mi casa estaba monitoreada por el DAS, de que sabían perfectamente a qué horas entraba y salía mi esposa, mis hijos, mi hija mayor, que mi hija mayor en esa época tenía 3 años. En fin, lo habían calculado todo para entregar la corona fúnebre. El DAS, miembros del DAS, admitieron ante la justicia que esas coronas fúnebres fueron elaboradas por el DAS y la amenaza salió del DAS. Esa es su seguridad democrática, doctor Uribe. Ese es el talante de su seguridad democrática y vulgar. Ni segura ni democrática. Y esos eran los buenos muchachos para usted. Está comprobado hoy ante la justicia que los sufragios, las coronas fúnebres que llegaron a casas de defensores de derechos humanos, que llegaron a mi casa, provenieron del DAS. Se encontraron las órdenes con papel membreteado del DAS para hacer ese tipo de operaciones sucias que desdicen de cualquier democracia. Y a partir de allí, de ese 16 de mayo, comenzó mi calvario. Porque aquí viene lo peor.
esas amenazas hacían parte de una estrategia mucho más perversa. ¿Saben en qué consistió? Se produce la noticia de las amenazas e inmediatamente somos llamados por el vicepresidente de la República de la época, Francisco Santos, a su despacho. Carlos Lozano, Daniel Coronel y yo, con la cúpula militar, estaba el general Naranjo, en fin, y se nos ordena que nos proteja el DAS, que nos proteja el DAS. ¿Y saben de qué se trataba? Las amenazas eran la excusa para meternos a supuestos escoltas a nuestras casas, para que en lugar de vigilarnos, nos persiguieran, nos escucharan. Hoy entiendo las palabras de Jorge Noguera, director del DAS, cuando decía, es que podemos escuchar hasta sus ronquidos. Y lo consiguieron. De eso se trataba. No de cuidarnos, sino de vigilarnos, pero algo más perverso aún, de desestabilizar el núcleo familiar. ¿Y saben cómo lo desestabilizaban? Un carro blindado que no tenía aire acondicionado se convierte en un horno microondas. Y lo hacían de aposta. Y martirizaban a mis hijos. O de pronto no llegaban para llevarlos al colegio, que un día se les acababa la gasolina, en fin, cantidad de tretas para martirizar al núcleo familiar. Mis hijos hoy detestan andar en carros blindados. Mi hijo preguntaba hace unos años por qué su vida tenía que verse a través de unos vidrios oscuros. Y encontramos claramente las órdenes donde decían que uno de los objetivos de esas operaciones era desestabilizar el núcleo familiar. Y lo lograron, lo lograron. Mis hijos, menores de edad aún hoy, son unos privilegiados. Han sido víctimas, pero privilegiadas, a comparación de tantos niños que he conocido víctimas del conflicto armado. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan secuelas, que esto no les haya marcado la vida. Por supuesto que se las marcó. Por eso es que insistimos en que estos son actos de tortura psicológica permanente. Y cuando hablamos de tortura, hablamos de delitos de lesa humanidad. Por eso a José Miguel Narváez se le debe condenar también por delitos de lesa humanidad. Entonces, ese era el objetivo. A partir del año 2005 y todo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tuvimos escoltas que estaban pasando información de todas nuestras actividades al gobierno de Álvaro Uribe. ¿Saben una cosa? Encontramos correos que tenían firmas y decían, por favor, presentársela al presidente Uribe, al presidente Uribe, al presidente Uribe. Por eso, algunos de ustedes, un saludo a Neiva en este momento, un saludo a Cristian, a Luis, a William, en fin. Por eso es que nosotros hoy decimos, la sociedad se debe preguntar, ¿cuál fue el determinador intelectual? ¿Quién le daba las órdenes a José Miguel Narváez? ¿Quién le daba las órdenes a María del Pilar Hurtado? ¿Será que a María del Pilar Hurtado le interesaba la suerte del primo del presidente? ¿A ella como persona? A nosotros no nos cabe duda. Y el director del DAS, el máximo jefe del DAS, era
el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Algún día tendrá que responder por esta tortura psicológica permanente, por lo que nos ha hecho hasta el día de hoy, porque sus señalamientos, estigmatizaciones siguen en su entorno uribista haciéndonos daño, procurándonos hacer daño. Por eso no es completa la dicha hoy. José Miguel Narváez, y a José Miguel Narváez, recuerden ustedes, según la Fiscalía es el determinador intelectual de el asesinato de Jaime Garzón. Yo digo que es uno de los determinadores intelectuales, porque yo no creo que haya sido solamente José Miguel Narváez. José Miguel Narváez se reunía con empresarios que piensan igual que él, se reunía con políticos que piensan igual que él. Entonces yo creo que la conspiración para matar a José Miguel Narváez, la conspiración para matar a Jaime Garzón era mucho más compleja. Ahí tuvo que haber militares, empresarios y políticos, que eran círculos de poder que daban órdenes a los paramilitares, que le daban órdenes a Carlos Castaño. ¿Qué más encontramos? En una excelente investigación del periodista Julián Martínez, que fue alumno mío en Contravía, trabajó conmigo en Contravía, que fue testigo muchas veces del dolor, de la desestabilización psicológica que nos causaba esta presión. Él me prometió una noche que iba a hacer este libro, el libro Las Chuzadas del DAS. Yo les recomiendo que lo compren, que lo lean, que lo divulguen. En un país serio, este libro hubiera generado un escándalo. Pero ahí va, el libro va por su segunda edición. Ese libro, y en una investigación muy juiciosa de Julián, Julián demuestra cómo nos habían puesto cámaras secretas en el pasillo de mi edificio, cómo habían fotografiado a mis hijos menores de edad, cómo habían orquestado junto con los paramilitares y el ejército las amenazas en mi contra. En fin, todo esto pagado con dineros de ustedes, de los contribuyentes colombianos. Todo esto en una agencia de seguridad que debería proteger al Estado colombiano de las mafias, pero no, se dedicaron fue a perseguir al opositor político. Esa era, insisto, el talante de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso, para mí, por lo menos, nunca será ni segura ni democrática. Las amenazas seguirían hasta que, por ejemplo, el expresidente... Quiero saludar a San Jacinto Bolívar. Un abrazo grande a Alberto Alvis allá en San Jacinto. Desde Yopal Casanare también otro saludo, otro saludo. Me dicen que la señal está mala. ¿Cómo les está llegando audio y video en este momento? Lucecitas de la Loma, Cali, a Damián Martínez un abrazo grande. A Edison González, bueno, a tu pregunta, Edison, ahí vamos con calma, vamos forjando una carrera política en este momento, por los que no tienen voz, por los humildes, por una Colombia no de castas políticas, sino una Colombia de clases medias. En fin, a Cúcuta, Montería, aquí en Bogotá también un saludo grande.
En el año 2009 yo me encontraba en un sitio al que llegué por accidente a la liberación de unos secuestrados. Como diría Javier Darío Restrepo cuando intentaron desprestigiarme el señor Darío Arismendi, Javier Darío Restrepo le diría, bueno, Holman Morris estaba en el sitio de la noticia, estaba haciendo la tarea, donde tiene que estar un periodista, en el sitio de la noticia. Inmediatamente el presidente Álvaro Uribe Vélez convertía a un periodista que entraba a una zona de conflicto en la administración de Álvaro Uribe Vélez, un periodista que entraba a una zona de conflicto, entraba como periodista y salía convertido como terrorista por los señalamientos de Álvaro Uribe Vélez, porque le era mortificaba que el periodismo hiciera su trabajo, demostrara que en Colombia había un conflicto armado. Ellos querían torcerle el cuello a la historia del país, torcerle el cuello de decir que aquí no había un conflicto y que aquí no habían víctimas, que aquí no había desplazados, por ejemplo. En el 2009 yo me encuentro en la liberación de unos secuestrados y a los 2 días el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cadena nacional, en rueda de prensa, me señala a mí como aliado del terrorismo. Pero antes descubrimos meses después que tenían todo montado todo un operativo para detenerme. Afortunadamente se descubrió el montaje a tiempo, la solidaridad internacional se pronunció y evitaron lo que yo creía que iba a ser una tragedia, porque cuando a mí me detuvieron en la Unión Penella, Caquetá, me increparon, me golpearon, me querían quitar el material periodístico y me querían llevarme en un helicóptero para presentarme como un falso positivo, o quién sabe qué cosas, ¿no? Tengo derecho a pensar esto, porque la historia así lo señala. Entonces, a partir de ese momento, las presiones fueron mucho más grandes. Semanas después, alguien me diría que ojalá no saliera de Bogotá porque me mataban. Y a partir de ese momento, una de las cosas que yo más quería, como era hacer periodismo en la región, en los valles, en las montañas, en las comunidades, con la gente, se acabó para mí. Me llené de tristeza y a partir de ese momento entendí que tenía que salir del país por mi sanidad mental, por la de mi familia. Las amenazas continuaban. A partir de ese señalamiento de Álvaro Uribe, las amenazas se incrementaron, los ataques, digamos, velados contra Contravía, boicoteaban las cuentas de Contravía, boicoteaban las cuentas de YouTube de Contravía, lograron boicotear la financiación del programa, crearnos una campaña de desprestigio a nivel internacional también. En fin, una máquina criminal en contra de ese programa de televisión que era Contravía, en contra de 4 gatos, pero muy dignos, eso sí. Es así como trato de buscar salir del país, pero como yo decía, ellos pretendían que yo saliera del país como un ratón asustado y por debajo de una puerta. Yo me propuse salir del país por la puerta grande y es así que me gané la beca de periodismo más importante del mundo, la beca Nieman de la Universidad de Harvard para periodistas. Sin embargo, el uribismo, el presidente Uribe no se quedaría quieto. Cuando a mí me informan, me dirijo a la embajada americana a sacar mi visa de estudiante. Y la sorpresa que me llevo es que me cancelan mi visa, dizque por aliado del terrorismo. Ese fue uno de los días más tristes de mi vida.
uno de los días supremamente tristes de mi vida. Yo creí que en ese momento, a partir de ese momento, a mí me mataban. El presidente Uribe estaba diciendo que yo era un terrorista, la embajada americana, en fin. Y quiero que ustedes recuerden que uno de los objetivos del DAS, así se encontró en sus carpetas, uno de los objetivos del DAS fue que a mí me quitaran la visa. ¿Cómo lo lograron? Sencillo. Contaminando archivos, contaminando información, algo de lo que el señor José Miguel Narváez era experto. Propaganda sucia en contra del contradictor político. Envenenaron cientos de archivos de cientos de personas para hacernos la vida imposible y lo lograron. Y lo lograron. Esos 8 años de condena a José Miguel Narváez son muy poco. Además, le quedan, según unas cuentas a mano alzada que acabo de hacer, le quedan 2 años apenas en prisión. Y nunca pagó en una cárcel. Pagó en un hotel 5 estrellas de sus amigos, en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá. Nunca pasó por una cárcel. Estuvo detenido, sí, pero nunca pasó por una cárcel. Lo denunciamos. Sin embargo, la voz de las víctimas, todavía las víctimas les seguimos debiendo. Y ojo, que a mí no, yo reivindico mi condición de víctima, no me da vergüenza. Así Darío Arizmendi diga que uno se inventa las amenazas para andar con escoltas. Si yo pudiera, rechazaría los escoltas y los carros blindados. No saben cuánto daño le ha hecho eso a mi familia. Pero bueno, así sigan las burlas de Gustavo Gómez, en fin. Pero me perdí, qué pena, perdí el hilo. Bueno, la beca para Harvard. Sin embargo, también ese sería uno de los momentos más alegres de mi vida, cuando ver despertar todo un movimiento de solidaridad internacional en el mundo, que conocía mi trabajo, que valoraba mi trabajo, y con tristeza lo digo, lo valoran, lo quieren, lo aprecian muchas veces más que algunos sectores de opinión de este país. Pero no me sorprende y tampoco me amarga. Tampoco me sorprende, no me amarga. Es decir, para mí es suficiente con que en la calle gente humilde me abrace, me diga siga adelante, seguimos con usted, ¿ok? Descubrimos que uno de los objetivos del DAS, como era el dañar mi visa americana, lo consiguieron, pero se despertó todo un movimiento de solidaridad muy bonito y que logró que un mes después me dieran la visa y aceptaran mi ingreso a la Universidad de Harvard. Yo en este momento quiero darle las gracias a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, a Bob Giles, el curator de la beca Nieman de la Universidad de Harvard, a la Universidad de Harvard que se puso al frente para que a mí me dieran la visa, a Open Society Institute, a George Soros, al profesor Albert Rosenthal de la Universidad de Texas en Austin, en fin, a tantos amigos, a tantas organizaciones defensoras de derechos humanos que desde diferentes partes del mundo, al CPJ de Nueva York, el Comité para la Protección de Periodistas de la Ciudad de Nueva York, a Reporteros Sin Fronteras Francia, que en un gran acto de solidaridad y coordinación de solidaridad internacional logramos que yo llegara a la Universidad de Harvard y así pasar 2 años casi maravillosos en los Estados Unidos. No se me puede olvidar el día en que llegamos a nuestra casa en Cambridge, en Boston, con mis hijos, cuando mis hijos pudieron por fin, después de sus años de vida, salir a un parque tranquilos, sin escoltas. Por fin pudieron aprender a montar en bicicleta, porque antes les daba vergüenza porque tenían que andar con 2 hombres armados y eso los cohibía. En fin, son tantos episodios, son tantas historias tristes que nos ha dejado esta persecución que, como digo yo, no termina.
Ustedes se preguntarán por qué no termina. Sencillo. Cuando a mí me nombran director de Canal Capital, José Obdulio Gaviria escribe una columna en el periódico El Tiempo diciendo que Canal Capital se iba a convertir en el canal de las FARC. Y empezaron nuevamente las amenazas, empezó nuevamente la campaña de desprestigio, encabezada por Álvaro Uribe Vélez. Recuerden ustedes que en el Congreso de la República dijo que Canal Capital era el canal afín al terrorismo. Álvaro Uribe Vélez se caracteriza por ser muy bravito ante las cámaras, muy bravito para lanzar estigmatizaciones y señalamientos, pero cuando uno lo lleva a un tribunal, ahí sí no aparece, ahí sí no da la cara. Y bueno, pero tenemos paciencia, tenemos calma, tenemos serenidad, hemos aguantado mucho, ¿por qué no aguantarlo menos? Y seguimos ahí en nuestro trabajo. Entonces, cuando yo regreso al país siguieron las amenazas. A mí hoy, y lo digo con tranquilidad, con serenidad, yo creo que nuestros teléfonos siguen siendo interceptados. Yo creo que nuestros nombres y el nombre de cientos de defensores de derechos humanos no han sido borrados de las listas de inteligencia del Estado. Yo me atrevo a asegurar que muchos de los informes de los archivos del DAS están siendo en este momento borrados, perdidos, desaparecidos para que no quede constancia de uno de los pasajes más oscuros de la democracia colombiana, como fue la persecución al opositor político de la manera más impune, además de haber colocado el DAS al servicio de los paramilitares, porque esa es una de las condenas que le recae al señor Jorge Noguera, el buen muchacho de Álvaro Uribe Vélez en el DAS. A Jorge Noguera lo condenan a 40 años por el asesinato de mi querido amigo y profesor Ricardo Correa Andrés, perdón. Pero también se descubrió en esa investigación que el DAS había sido puesto al servicio de los paramilitares de Jorge 40 específicamente. Entonces, son pasajes muy tristes desde el DAS. Y ahí tendrá que abrirse un capítulo o varios capítulos. Por ejemplo, la CIA sabía de las operaciones del DAS. La CIA financió operaciones de este tipo contra opositores políticos colombianos. Eso hay que investigarlo porque hay indicios, hay señalamientos, hay testimonios. En fin, a Josefín Santos, un abrazo. Mauricio Meléndez me pregunta, ¿qué piensa usted de las encuestas donde aparece Vargas Lleras como primero en las encuestas? Bueno, que este país tiene que reflexionar muy bien si Germán Vargas Lleras va a ser el presidente del posconflicto. Yo no creo que pueda ser el presidente del posconflicto. Colombia necesita como presidente del posconflicto a alguien como Gustavo Petro. Eso sí no. A Cristian Camilo, saludos también. Si alguien tiene la portada del libro de Julián Martínez, pónganla para que la gente lo vea. Le tomaban fotos a mis padres, investigaron digamos, nuestras cuentas, hasta el último resquicio de nuestras vidas nos lo investigaron, en fin, para ver cómo conseguían vincularnos a las guerrillas. Y como no lo consiguieron, como nunca hemos estado vinculados a un grupo armado, entonces decidieron hacer montajes. Y hay algunos despistados que los creen, por ahí hay algún despistado locutor de radio que cree en eso, en fin. Esos montajes me los han hecho
Y aquí estoy esperando que la fiscalía abra algún proceso. En algún momento una revista eh, lanzó, dijo que yo era la persona, el próximo escándalo de la FARC política. Aquí sigo esperando que abran ese proceso. Nunca tuvieron pruebas, pero el daño sí lo hacían. El titular. Un titular de un día, pero que hacía mucho daño. Y ahora recuerdo, ustedes han visto por ahí el Yancure y todos esos personajes siniestros. Difunden profusamente un video que las mentiras de Holman Morris. Ustedes lo han visto por ahí. Bueno, en el libro de Julián Martínez se explica claramente que ese fue otro de los montajes del DAS. Y algunos de ustedes me dicen, ¿por qué no respondo? Yo no voy a responder a mentiras. Si creen que eso es cierto, pues yo los invito a que me denuncien y en la fiscalía nos defendemos. Si son tan ciertos esos hechos, si es tan cierto que yo me he llenado los bolsillos, que soy multimillonario, después de que pasé por la administración de Canal Capital, lo invito a que me denuncien, no a que lancen titulares sin fundamento. En fin. Me preguntan que si no se ha contemplado hacer un acercamiento entre los progresistas y Robledo. Yo creo que el tiempo lo irá diciendo. Lo que considero es que los sectores democráticos en este momento tenemos que estar más unidos que nunca para defender un proceso, pero sobre todo para construir un proceso, para construir una Colombia en paz tenemos que estar unidos. Una división de los sectores democráticos puede llevar al poder a Germán Vargas Lleras. Imagínense eso, qué locura, ¿no es cierto? Pero bueno, a Jefferson Marbello, saludes. Eh, Julio César Cante en Barranquilla, un saludo grande también. Eh, ¿Qué otro pasaje? Bueno, son tantas cosas, son tantos hechos. Eh, yo creo que estamos esperando también la condena a Jorge Noguera por estos mismos hechos. Jorge Noguera y José Miguel Narváez eh, sacaron adelante el grupo G3 del DAS, ¿no es cierto? Y ese grupo G3 fue el que se dedicó a espiarnos, estigmatizarnos, señalarnos. Me mandaron coronas fúnebres, hicieron un video de desprestigio, me robaron el pasaporte, intentaron robarnos varias veces, en fin, una cacería criminal impresionante en contra nuestra. Hoy vemos que ha sido condenado a 8 años de prisión. A mí me parece muy poco. Pero lo importante es que se sepa la verdad, yo creo. Lo importante es que se sepa quién es el determinador intelectual de semejante cacería criminal. A mí no me cabe duda que detrás de todo esto está el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No me cabe la menor duda. Eh, ¿Qué otras preguntas tienen, amigos? Me preguntan por María del Pilar Hurtado. Está en una cárcel, detenida. El presidente Santos pidió su extradición. Fue una primicia que me dio a mí el pedido de extradición de María del Pilar Hurtado. Yo creo que eso hay que reconocérselo al presidente Juan Manuel Santos. Y lo que tengo entendido es que su familia toda está supremamente amenazada. Ella es una de las personas que podría contar que sabe la verdad de lo que pasó. Sabe la verdad de quién le dio las órdenes para perseguir, interceptar desde el DAS a la Corte Suprema, por ejemplo. Báez, don Berna, ha dicho, ha denunciado claramente que
el DAS le pidió infiltrar a la corte, en fin. Entre criminales se entiende. El procurador, el procurador absolvió, por lo menos en mi caso, absolvió a una funcionaria del DAS que era la encargada de llamar a medianoche a amenazar a mi esposa, por ejemplo. Desde la Procuraduría lo único que esperamos es impunidad para José Miguel Narváez. El delegado del procurador en el caso de José Miguel Narváez ha pedido que tiene que quedar libre. En fin, yo no entiendo cómo, por ejemplo, la prensa no le ha pedido explicaciones al procurador por sus declaraciones del año 1997, donde abiertamente apoyaba a los grupos de autodefensa del Magdalena Medio. Por ahí hay un escrito, una reseña que aparece en un diario de la época. A Rodrigo Ramírez en Cartagena un abrazo. Pregunta que si tomará muchos años la verdadera paz de Colombia. Esperemos que no tantos, pero yo no me hago esa pregunta. Yo más bien los invito a que empecemos ya a construir la paz de todos y todas, a construir un país diferente. Y creo que el primer paso para eso, queridos amigos, es la construcción de un gran movimiento de muchos sectores democráticos, de un gran movimiento que nos represente. No puede, a mí me parece una incongruencia que se firme la paz para que lleguen al poder las viejas castas políticas que nos sumergieron en la guerra, liberales y conservadores. Qué bonito sería que la firma de un acuerdo de paz posibilitara el surgimiento, la creación de un gran movimiento democrático donde convergieran muchos sectores del país, de clases medias, de artistas, de intelectuales, de indígenas, de clase media, pobre, que pudiera garantizarle a nuestros hijos la consolidación de una paz justa y verdadera, una paz con justicia social, en fin. A Yancy Ramírez, un abrazo grande nuevamente. Andrés Leonardo Rodríguez, en el Huila. ¿Qué concepto tengo del nuevo fiscal? Bueno, sin comentarios. Yo pienso que con el nuevo fiscal hay un gran conflicto de intereses. Un hombre como Yesir Reyes yo creo que nos permitiría estar más tranquilos sobre la idoneidad del fiscal. En fin, yo no veo a este fiscal, digamos, que nos dé muchas garantías. Diego Durán pregunta, ¿qué está haciendo Petro? Gustavo Petro en este momento está descansando. Tengo entendido que está visitando a su madre, que está en el exilio por cuenta de las amenazas del DAS. Y está descansando, un merecido descanso después de semejante persecución que le hicieron a la Bogotá humana y a Gustavo Petro. A Carlos Escalante también un abrazo. Les quiero recordar, aprovecho para recordarles ¿qué horas son, amigos? ¿Qué horas son en este momento? Recordarles que esta mañana estuve en audiencia con la administración Peñalosa, no llegamos a conciliación porque yo quiero que se reverse, que se eche para atrás la reestructuración de la salud pública de Bogotá, que lo que ha dejado es muertos, que pretende privatizar lo poco público que tiene la salud de Bogotá para convertirla en un gran negocio, ¿no? Me preguntan si Petro podría llegar a ser presidente. Por supuesto que Petro puede ser el próximo presidente de los colombianos. Está punteando en las encuestas y yo creo que es un hombre que nos garantiza a todos que de verdad se produzcan cambios en beneficio de las mayorías en este país.
Andrés Castillo dice, defendamos lo público, salgamos a la calle. Miren, amigos y amigas, no les quepa la menor duda que la única manera de detener este gobierno terrible de Enrique Peñalosa, terrible porque va en contravía a los derechos de las mayorías, de los humildes, de los pobres, va en contravía a una justicia climática, a una movilidad multimodal, va en contravía a lo que puede ser una Bogotá moderna, contemporánea, bueno, sin entrar a debatir como lo hacen los historiadores sobre qué es modernidad y qué es contemporáneo, no, sino simplemente no va a llevar a una Bogotá del siglo XXI. La única manera de detener a Peñalosa es en las calles, con protestas con base en la política del amor, con poesía, con cultura, con alegría, con canto. Ellos quieren ver unas protestas violentas. No, nosotros debemos crear otras cosas, otras formas de protestar, enamorando a la gente, enamorando a los que no están convencidos que la empresa de teléfonos de Bogotá es un bien de los bogotanos, enamorando a la gente que cree que la única movilidad posible en Bogotá son los Transmilenios y troncales, enamorando a la gente que no cree que hay una cosa que se llama cambio climático y que si pavimentamos la reserva Van der Hamen va a afectar la salud de las próximas generaciones de bogotanos y de colombianos, por supuesto. Entonces, hay que estar en las calles, hay que ir a las calles. Bueno, me preguntan insistentemente por la televisión más humana. La televisión más humana se va a transformar, Contravía Televisión Más Humana, se va a convertir en el canal de la paz. Va a ser el tercer canal. Ya tenemos la sede, estamos esperando, al frente está mi hermano Juan Pablo Morris, estamos esperando a tener tiempo para readecuarlo de una manera agradable, que pueda entrar la gente, que podamos convertirlo en un think tank o en un sitio de trabajo para medios alternativos. Y ahí lo necesitamos a ustedes, que ese canal sea un éxito, que va a ser transmitido por internet. Pero hoy la gente, ¿dónde está viendo televisión? Por internet. ¿Dónde ve uno House of Cards? La ve uno en internet. Guerra de Trones o de roles, esa cosa, como se llaman esas series nuevas tan exitosas, no las vemos por televisión, las vemos es por internet. Entonces yo le apuesto a tener un canal de televisión independiente, plural, alternativo, fresco, de cara al nuevo país, de cara a la paz, de cara a los sueños de construcción de un nuevo país. Le apuesto a sacar adelante ese canal. No tenemos un peso, eso sí, para pagarle a la gente. Tenemos sueños, pero como he dicho antes, somos un ejército de soñadores. Estamos soñando. ¿Y cuál es el problema? Estamos soñando y por eso somos invencibles. Para ese tercer canal, obviamente, vamos a aplicar una experiencia que tuve en Canal Capital, abrir el canal al movimiento animalista, al movimiento ambientalista, al movimiento LGBT, en fin. Decide, la televisión, la pantalla, el internet, es ese espacio por naturaleza donde se deben expresar todas las voces, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a estar. Le pueden dar, alguien puede poner el link del canal de la televisión más humana en este momento. Eh, bueno, Cartagena, gracias. Estamos esperando que el procurador se pronuncie por todo el tema del estado de salud en la ciudad de Bogotá, ¿no es cierto? Esperemos que se pronuncie prontamente.
Daniela Calao me pregunta por la problemática del ICETEX. No la conozco en este momento muy bien. Gracias por traernos a Calle 13, por supuesto. Ese es uno de los momentos bellos también, haber sacado adelante el concierto de Calle 13 con la... Recuerden ustedes que tuvo la oposición de algunos concejales que se les ocurrió decir que eso afectaba la moral, en fin. En fin, solamente persecuciones. Isabel pregunta que si podemos lograr que Peñalosa renuncie. Claro que sí, con movilización en la calle. Movilizaciones en la calle, todavía es prematuro, hay 6 meses, pero en estos 7 meses ha demostrado su talante de privatizador, de ir en contravía a los más pobres, en fin. La ley dice que hay que esperar un año, esperemos un año y vemos su gestión y, y preparamos movilizaciones en las calles. Me pregunta Samuel Martínez si ya no se puede hacer nada frente a la reserva. Sí se puede hacer, reitero, con movilización en las calles, movilización y resistencia en la calle. En la calle se puede hacer muchas cosas con movilización, ¿ok? Bueno, muchachos, ¿qué horas son? ¿Qué horas tenemos? Son las 11 de la noche. Mañana voy a estar en RCN Televisión, en la sección de Manuel Acevedo, en sí y no. Voy a estar defendiendo la Reserva Van der Hamen. En este momento que es una noche, pues triste también, ¿no? Eh, Voy a sentarme a preparar el debate sobre la Reserva Van der Hamen. Voy a tratar todas las noches de comunicarme con ustedes, de charlar con ustedes. Espero no aburrirlos demasiado. Ustedes van a ser mi compañía de ahora en adelante. Entonces espero que echemos carreta todos los días a las 10 de la noche y no necesariamente para hablar del DAS, sino también podemos hablar de otras cosas, ¿no es cierto? De con qué nos ha pasado en el día. Podemos hablar de los atardeceres de Bogotá, por ejemplo, o de cómo soñamos esta ciudad, cómo puede ser Bogotá capital de la paz. Podemos soñar cómo puede ser ese metro subterráneo como una gran obra de saldo pedagógico para la paz del país. Podemos soñar cómo puede ser ese gran movimiento de la esperanza, de los afectos, ese gran movimiento de soñadores que puede llegar al poder en el 2018. También podemos soñarlo. Podemos soñar que puedo ser alcalde en 4 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa locura? ¿Será locura? Pero bueno, ahí algunos amigos me dicen eso al oído. Y hay que pensarlo, ¿no es cierto? Hay que pensarlo. Bueno, muchachos y muchachas, un abrazo grande a Carlos, Rafael Escayón, a Fabián Chávez, a Alejandro Ledesma, a Samuel Martínez, a Neco Martínez, a David Díaz, a Omar Neuta, a Yancy. Yancy, un abrazo grande, ¿oíste? Siempre estás en sintonía conmigo. Un apoyo grande. A Damián, a Ipiales. Ipiales se conecta. Un gran abrazo a Ipiales. A William Fairwillis, a Jaime Chica también, un abrazo grande, a Yair, a Jorge Taborda, Joscas Higgis, Luis Martín Cárdenas también, un abrazo grande. Yancy nuevamente, Oscar Camacho,
Edel Fernández, Luis Rodríguez. Gracias, Luis. Vamos a pensarlo si vamos por la alcaldía, por ejemplo. A mí me gustaría ser contendor a la alcaldía, por ejemplo, de un Carlos Fernando Galán, eh, que se ha convertido en una expresión del nuevo neoliberalismo del país, ¿no? Suba, un abrazo grande a Suba. Omar, un abrazo también. Algunas veces se me cae la señal. Saben que está pasando una cosa rarísima. En el Consejo de Bogotá no me sale la señal de esta herramienta. Raro. Por eso digo que las interceptaciones y nada de esto ha terminado. Bueno, amigos y amigas, estoy bien agotado y no ha sido un día fácil. Entonces, les mando un abrazo, un beso grande a todos y todas. Cuento con su cariño, cuento su afecto. De verdad que su afecto y su cariño es muy importante para mí. Pero en este momentico de mi vida les diría que no me dejen solo. No ha sido fácil, ¿vale? Un abrazo grande. Hablamos. Suerte. Chao, 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 chao. Chao.